Hola, los líderes del partido gobernante nos están poniendo muy nerviosos a los bolivianos. La última reunión que tuvieron terminó con que el cocalero Morales dice que él de repente no va a poder evitar que la crisis estalle y que sea rebasado por una especie de guerra entre masistas. Y ese es el panorama que se presenta en este momento. De repente, nosotros que estamos haciendo de bomberos, vamos a ser rebasados, porque este gobierno protege el narcotráfico, este gobierno no cuida a los humildes, este gobierno no invierte en salud ni en educación, ¿no? Y lo único que hace es espiarnos con unos militares retirados. Así que ese es el panorama. Del lado de Arce, la respuesta es, sí, pero ustedes están queriendo que Arce renuncie para adelantar las elecciones, ¿no? E inclusive están preparando un golpe para derrocar a Arce, es decir, la cosa está muy dura, ¿no? Entre el MAS del Evo y el MAS del Lucho se están realmente atacando sin piedad, y los bolivianos estamos mirando eso con la amenaza de que en cualquier momento esa bomba de tiempo va a estallar y quizá qué resultados pueda dar. Es lo que dice el siglo XXI esta semana. Es una bomba de tiempo. Evo Morales dice, puede salirse de control la situación, nos pueden rebasar a nosotros. Y mientras lanza esas acusaciones, se limpia la nariz en Radio Causachuncoca con tanta frecuencia que ya es preocupante. ¿No tendrá un amigo, un médico que le diga, oye, pero no, tienes que irte a hacer tratar este asunto porque no es un resfrío, no es un catarro, es un problema que se da todos los domingos en la entrevista de Causachuncoca, ¿no? En que él se limpia la nariz cada más o menos 6 segundos una vez. Este pasado domingo, los trabajadores de la radio tuvieron que levantar y llevar los cestos con los Kleenex mojados, ¿no? Del cocalero, ¿no? Y 5 veces se han llevado, o sea, repletos. Alguien tendría que preocuparse de la salud del cocalero. Quizás no tenga que ir a Cuba a hacerse curar, porque ya sabemos que los médicos cubanos no son muy buenos, que digamos, como se comprobó con el caso de Hugo Chávez, pero algo habrá que hacer, dice siglo XXI, ¿no? Porque esto ya es el colmo. Morales está muy enfermo, el tabique nasal está muy afectado, ¿no? Quizá por qué razones, eso lo dirá el médico después de un examen, ¿no? Pero que habría que llevarlo al médico, al hombre, sí, se sabe que es soltero. Quizás alguna de sus amiguitas le pueda decir, oye, ¿por qué no te vas al médico? Pero esa es la situación. Entonces, siglo XXI habla de esa bomba de tiempo que está instalada en el MAS y que el cocalero Morales dice que en cualquier momento podría estallar, podría rebasar la cosa. ¿Cuándo? Quizá esta misma semana. ¿Por qué? Porque es la reunión de lo que llaman, de manera irónica, los masistas pacto de unidad. En realidad no hay ninguna unidad que digamos, pero pacto de unidad le llaman, se van a reunir en Cochabamba, el cocalero, Arce, Choquehuanca, para definir, dice él, si el gobierno obedece o no obedece al MAS. Y si no lo obedeciera, pues, ¿qué? ¿Se cumpliría la amenaza de un golpe de Estado contra Arce? ¿Lo obligarían a renunciar para adelantar las elecciones?
y corregir los errores que comete el actual gobierno, porque el cocalero hasta le recordó que como ministro de Economía, Arce no asignaba los recursos necesarios para educación o salud. Es decir, responsabiliza al que fue su ministro de Economía durante 13 años, ¿no?, de que no exista un buen sistema de salud y de educación en Bolivia. Eso hace. El cocalero parece que el principio de lealtad y de todo eso no lo conoce él, no, en absoluto. Él no es leal con su exministro de Economía y su pupilo, porque Arce es presidente porque él lo puso en ese cargo, ¿no?, aprovechando que todavía no se había desarticulado el esquema del fraude en el Tribunal Electoral. Siglo XXI habla de la mala reputación de las empresas estatales, porque, a ver, los trabajadores mineros de Huanuni han marchado en La Paz y han dicho: no queremos que nuestro sistema de jubilación pase a manos de una empresa estatal manejada por masistas. No queremos. ¿Por qué? Porque sabemos, han dicho los trabajadores mineros de Huanuni, que el Estado es un pésimo administrador. Entonces el gobierno ha tenido que ceder y los ha excluido a los de Huanuni del traspaso de sus aportes a la gestora. El problema es que todas las empresas estatales están en crisis. A ver, YPFB no produce el gas que se necesita para exportar a Brasil y Argentina, y además tampoco le alcanza para cubrir la demanda de las industrias bolivianas. Les ha prohibido usar el gas natural a las industrias bolivianas. YPFB está en crisis. Comibol está en crisis. EMAPA, una empresa que han inventado los masistas, le debe plata a la gente que produce y que vende sus productos a EMAPA. Los productores de maíz del Gran Chaco tarijeño estuvieron en huelga porque dicen: no nos pagan desde hace 8 meses, son 85 millones de bolivianos que nos deben. El gobierno les ha dicho: esta semana, en 5 días les pagamos. Han suspendido la protesta, pero resulta que tampoco les pagan. Entonces, ¿por qué? Porque EMAPA está en crisis, es una especie de nido de corruptos. Compran el maíz en 80, lo venden en 60, y en ese trámite pues hay posibilidades de hacer cualquier matufia, y la hacen. Han cambiado a una señorita que estaba a cargo de la autoridad de la minería, AJAM, la han cambiado, ¿sí? La han cambiado porque era corrupta, porque se enriqueció. Y han puesto, ¿sabes a quién? A un señor que fue corrupto como director del Servicio de Impuestos Nacionales. Fue corrupto y lo destituyeron por corrupto, y ahora lo han puesto a cargo del sistema de minería. No sabe absolutamente nada de minería. Siglo XXI habla de la dictadura revelada, porque las denuncias que ha hecho el cocalero Morales son muy graves. Dice que existe en el país un sistema de espionaje, pero no ha hablado, por supuesto, de todos los presos políticos que están en el país, que suman 119 presos políticos, ¿no? Y que están presos por orden de él mismo. Son militares, son policías, son políticos, la señora Áñez, pero son 119 presos políticos que existen en Bolivia. Y entonces Evo Morales ha dicho: acá hay una especie de dictadura. Sí, es cierto, la inventó él, la creó él, la utiliza él para castigar a quienes osaron ahuyentarlo del poder el 19, ¿no? Y perder la presidencia probablemente para toda la vida. Entonces, dice Siglo XXI, están revelando la existencia de una dictadura, la dictadura que creó el cocalero Morales y que le sirve en este momento para vengarse, una venganza sañuda
La tienen a la señora Áñez más de un año presa sin hacerle juicio. Quieren hacerle un juicio ordinario. Pero ya les han advertido, si le hacen juicio ordinario, podría el Estado boliviano después eventualmente tener que pagarle a la señora Áñez por no haberla sometido a un juicio de responsabilidades como corresponde. En fin, una serie de irregularidades que está cometiendo el gobierno, pero sobre todo hay esa especie de amenaza del cocalero Morales de que en cualquier momento la bomba de tiempo podría estallar y Bolivia estaría envuelta en una guerra interna. De masistas, no sé cuántos sean, de repente son pocos, pero una guerra interna. Siglo XXI en la página 4 menciona un tema muy sensible. Yo recuerdo que ya el año 80 la revista The Economist, yo estaba viviendo en Londres, propuso levantar la prohibición de las drogas. Bueno, han pasado 40 años, 42 años, y la misma revista vuelve a decir, bueno, ya pues, de una vez, resolvamos este problema porque la guerra contra las drogas ha fracasado. Entonces, es una larga historia. Dice Siglo XXI que según Insight Crime, analistas del crimen organizado, los narcos mexicanos pueden comprar 1 kilo de cocaína por $3.000 en Colombia, por $8.000 o $12.000 en Centroamérica, por $20.000 en Estados Unidos, por $35.000 en Europa, por $50.000 en la China o por $100.000 un kilo de cocaína en Australia. Mira la diferencia de precio. Y acá cuesta 1.500, ¿no? En Bolivia. Pueden aumentar aún más las ganancias al reducir la coca con drogas más baratas como fentanilla y opiales, una práctica por la cual las muertes relacionadas con la cocaína en Estados Unidos se han quintuplicado desde 2010, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, una oficina que se está desmantelando en Ginebra, según dice el experto el experto Antonio Escotado, donde él trabajó. Ya no existe, había como 70 funcionarios y ahora ya no hay más. ¿Por qué? Porque de alguna manera los organismos internacionales están admitiendo que la guerra fracasó. La nota del Siglo XXI es preciosa sobre el tema de ¿se va a legalizar? En realidad a Escotado no le gustaba que se hablara de legalizar, sino suspender la prohibición, porque legalizarla sería todo otro problema, quizás mayúsculo, decía él. Eso es lo que dice Siglo XXI, entre otras cosas, muchas otras cosas, esta semana. Yo te agradezco si tú te has suscrito a este canal, has puesto la campanita, porque eso nos ayuda con YouTube, pero sobre todo agradezco a quienes se suscriben a Siglo XXI, la carta informativa semanal que todas las semanas practica el periodismo sin miedo. Eso es todo, muchas gracias, hasta luego.